Sí, estamos en Primera de Samuel, capítulo 13, y hoy continuamos con la lección, empezamos la lección 24, continuamos con el estudio de Primera de Samuel, y el título de esta lección es, vamos a ver un caso de cómo se excusa el pecado. Y en este caso de cómo se excusa el pecado, vamos a conocer más a Saúl, el primer rey de Israel. Su personalidad, su carácter, su temperamento, porque la palabra de Dios es bien realista al describir al ser humano en su condición natural. La palabra de Dios no maquilla al ser humano, no presenta a sus líderes como seres súper espirituales o personas dotadas con una sabiduría o inteligencia sobrenatural. La palabra del Señor presenta a las personas tal como son, de carne y hueso, y no hay mejor examen de temperamento, personalidad, que la misma palabra de Dios que hace acerca de sus reyes. Y esto está en contraste con un trasfondo donde antiguamente los reyes, cuando dejaban sus escritos o sus biografías, ellos exaltaban sus virtudes, sus conquistas, sus logros y sus habilidades. Nunca compartían sus fallas, ni sus debilidades, ni sus fracasos. No se hacía eso, solamente eran logros, habilidades, triunfos. Pero la Biblia no hace eso. La Biblia presenta tal como es la persona. Y este es el caso que vamos a conocer más a Saúl. Y empieza entonces el capítulo 13. Voy a empezar a leer de 2 en 2 versículos y vamos a dividirlo en dos partes, el capítulo 13. Entonces, vamos a ver hoy un cuadro de cómo se excusa el pecado, conociendo más al rey Saúl. Este capítulo 13 empieza con una amenaza filistea. Recuerda que los filisteos era ese pueblo marítimo a la parte este de Palestina, que siempre estaba ahí como aguijón en contra de Israel y vivían peleados siempre, y ver quién subyugaba a quién conquistaba a quién. Entonces acá hay una amenaza de los filisteos. Dice así, versículo 1 y 2. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Entonces, en estos dos versículos se nos presenta el primer ejército regular de Israel, que este es el primer ejército compuesto del pueblo de Dios. Antiguamente Israel se formaba en milicias según la amenaza social que tenía. O sea, las tribus se ponían de acuerdo y formaban una milicia y combatían la amenaza. Ahora, con la monarquía y Saúl como rey, vemos un ejército formado, algo ya más formal, ¿no? Total, esto era lo que el pueblo quería, un rey para que salga por ellos a pelear como se lo pidió a Samuel. Así que por primera vez Israel tiene un ejército profesional. Y se menciona entonces que estaba Jonatán. Y esta es la primera mención del hijo de Saúl. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Y Jonatán va a ser una persona muy importante y maravillosa en Primera de Samuel. Él va a ser presentado en contraste con el temperamento y carácter de su padre Saúl, porque este es un hombre valeroso, es un hombre que tiene características afables, como lo presenta la Biblia. Así que tengamos en mente a Jonatán, ¿okay? Que va a estar ahí presente en la guerra. Y va a ser el contraste con el padre. Son diferentes. Y esto también nos dice algo, que no porque un padre o una madre sea de un carácter o un temperamento, eso significa que los hijos también van a ser iguales. No necesariamente. Podemos tener padres malos e hijos buenos. O podremos tener padres buenos e hijos malos. Y acá vamos a ver entonces un caso donde Saúl va a perder por su forma de ser y su desobediencia a Dios, y Jonatán
en un sentido va a ganar, aunque él también termina perdiendo por la decisión de su padre. Versículo 3 al 4. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ahí vemos una característica. Se nos dice, la narrativa, que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos. Acá se está presentando a Jonatán como un líder militar excepcional. ¿Okay? En repetidas ocasiones vamos a ver que Jonatán demuestra esta habilidad para dirigir ataques exitosos. Ahora, tengamos el contexto en mente, porque Israel había disfrutado una cierta paz mientras que vivía sometido ante los filisteos. Tenían paz viviendo sometidos a los filisteos. Pero esta vez Jonatán ataca y declara: ya no nos vamos a someter más a los filisteos. ¿Por qué nos vamos a someter a los filisteos? ¿Okay? Mientras que Israel se quedara en esa posición débil y derrotada, los filisteos tenían un buen negocio con Israel porque podían sacarle los impuestos, podían cobrarles por afilar sus equipos militares, pero Israel vivía subyugado, pero había paz. Y parece que Saúl no tenía ningún problema con eso. Esto es similar a nuestros líderes, por ejemplo, políticos, endeudar al país, vender al país ante entidades internacionales con tal de aparentar una supuesta paz, cuando realmente nada anda bien. Es pura apariencia e hipocresía. Vivir subyugado ante otras identidades internacionales por medio de las deudas es vivir esclavizados. No podemos tener una soberanía, no podemos dirigirnos donde queramos, ni ejecutar leyes o legislaciones, porque siempre vamos a tener el talón de otra nación dirigiendo sus intereses por encima de la nación débil. Y esto era precisamente lo que sucedía entre Israel y los filisteos. Los filisteos tenían el pie en la nuca de los israelitas y Saúl parecía que estaba bien, total, había paz. Pero el hijo dijo: no, no más vamos a vivir subyugados ante nuestros enemigos. Entonces toma acción. ¿Okay? Y ese es un principio espiritual en nuestras vidas, porque la palabra de Dios en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha, nuestros enemigos, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de la maldad en regiones celestiales. Eso nos dice que nuestros enemigos espirituales tienen una similar actitud que los filisteos, que mientras que seamos débiles y sometidos, a ellos no les importa. Mientras que vivamos subyugados bajo miedo y afán, nuestro enemigo Satanás no le importa, porque estamos viviendo subyugado por el miedo y nos tiene el pie en la nuca. ¿Okay? Pero tan pronto como uno muestre valentía, fe, confianza en Dios, entonces nuestros enemigos espirituales nos consideran abominables, así como los filisteos hacia Israel. Esperamos que no sea más importante para nosotros mantener la paz con el enemigo, con tal de vivir aparentemente tranquilos, que luchar y confiar en Dios, quien es el que nos da la victoria y nos libera. No queremos decir, bueno, con tal de que esté en paz, me voy a vender a mi enemigo. Con tal de que esté en paz, voy a sacrificar estos principios, porque entonces vamos a vivir subyugados por el enemigo. Esta mención del collado que se hace, encontré una nota interesante, porque los arqueólogos han encontrado una fortaleza filistea
en el collado, ahí también conocido como Gabá, y esa evidencia arqueológica muestra que fue destruida y después reconstruida por Saúl, ese lugar de ataque, y es ahí donde Saúl erigió su palacio y fortaleza, donde el hijo fue a atacar a los filisteos. Ahora miren la actitud de Saúl, porque dice que todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y sí, acá vemos que Saúl se atribuye el mérito, el crédito de la audacia del ataque de Jonatán. Él se lleva el crédito y el mérito. Acá estábamos viendo un tipo de perfil de líder. ¿Okay? El líder que cuando los que están bajo su autoridad comienzan a sobresalir o a ejercer sus talentos, ellos no son reconocidos, sino que el líder automáticamente se lo autorreconoce a sí mismo, como que roba esos talentos ajenos. Hay personas así, llevados por la envidia, cegados por el poder o por la popularidad, no reconocen el crédito de otros, se lo atribuyen a sí solos. Y acá Saúl vemos que aún el crédito de su hijo no fue reconocido, porque él mandó a que todo Israel decía: Saúl ha atacado, cuando se nos dice el escritor que fue Jonatán el que atacó. Así que esta es una señal del corazón y el carácter de Saúl: inseguridad. Que cuando las personas no reconocen a otros o no dan crédito el trabajo de otros, eso muestra una falta de seguridad. ¿Okay? Y hay personas que necesitan embriagarse de alabanzas, como que si tuvieran sed de reconocimiento. Hay personas que necesitan recibir reconocimiento, pero no lo comparten. Y este es el caso de Saúl. Versículos 5 y 7. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Así que fue Jonatán el que atacó. Saúl se quedó en Gilgal a pesar de que él se atribuyó el crédito. Y acá vemos que los filisteos se levantan a pelear y son innumerables. Son muchos. ¿Ok? Son muchos. Y entonces Israel responde huyendo y escondiéndose, porque tuvieron gran temor. Ese fue el punto bajo del pueblo de Israel. ¿Ok? Ese fue el punto bajo del pueblo. Ahora, esta mención de que Saúl permanecía aún en Gilgal, eso está, se nos está diciendo que Saúl como que está tranquilo y conformado con su puesto de rey, ahí tranquilito en su trono, sin moverse, sin actuar, sin hacer nada. Su pueblo esperaba de que él tome acción, porque por eso querían rey, ¿recuerden? Danos un rey para que salga por nosotros contra las naciones, para que nos represente. Para eso querían rey. Voy a prender la luz. Pero acá vemos que Saúl no sale. No sale. Entonces el pueblo va tras él temblando. ¿Ok? Tras él temblando. Así que si respetaban a Saúl como su rey, estaban muy temblorosos, atemorizados. Ahora, ¿qué sucede cuando viene el pueblo corriendo hacia Saúl y ya muchos se han escondido, ¿no? Dice versículo 8 y 9, y él esperó 7 días, Saúl, conforme a plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traerme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto.
Cuando los reyes se preparaban para salir a guerra, siempre se ofrecía un holocausto a Dios. Era la costumbre. Era la manera de reconocer que era Dios el guerrero que iba a luchar por su pueblo. Y no iban bajo las fuerzas de uno, sino era un reconocimiento que es Dios el que lucha por nosotros. Acá entonces sucede una cosa. Se nos dice que Saúl esperó a Samuel porque solamente el sacerdote podía hacer el holocausto. Y esperó 7 días, como que Samuel se demoraba. Y bajo esta presión de la crisis que estaba experimentando Israel, cada día se hacía más largo, los filisteos avanzaban con su ejército, se nos dice algo muy interesante. Saúl sintió que tenía que tomar una decisión rápida y práctica para ganar la batalla. Y esto es similar a cuando Israel trajo el arca contra los filisteos para ganarle la batalla, pero perdieron el arca. ¿Recuerdan esa actitud que, bueno, con el arca ganamos, Dios está con nosotros? En vez de arrepentirse, confesar, consultar con Dios, ¿saldremos a luchar o no saldremos? Como vamos a ver más adelante. Ellos pensaron que el arca era una especie de caja mágica que les garantizaba la victoria, ya que Dios estaba en el arca. Perdieron. Y acá Saúl pensó, haciendo sacrificios, arreglamos el asunto y vamos contra los filisteos. Necesitamos decidir ya. Pero lo que Saúl no se dio cuenta era que estaba desobedeciendo a Dios. Entonces, el texto nos dice que había un plazo que Samuel había dicho. Samuel le había dicho, espera, pero se retrasó su llegada. ¿Ok? Se retrasó. Y entonces, en vez de esperar que Saúl llegue para dirigir los sacrificios y así Israel estar espiritualmente listo para la batalla contra los filisteos, Saúl se adelanta. Y entonces, si entendemos un poquito el carácter de la persona, podemos quizás imaginarnos que Saúl acá estaba ansioso, ansiedad, ¿ok? Porque es estresante esperar y saber que tienes que hacer algo inmediatamente. No sé si hemos pasado por esas situaciones donde hay que tomar una decisión, pero Dios nos ha dicho que espere, pero sentimos que nos estamos ahorcando si no decidimos ya, y eso causa estrés y ansiedad. Segundo, nos dice el texto que el pueblo se le desertaba. Habían 3,000, pero comenzaban a huir, a esconderse, ¿no? ¿Y qué más? Se nos dice, los días avanzaban, Samuel no llegaba. Y entonces Saúl se sintió que estaba en grandes problemas, estaba perdiendo las tropas, el ejército, y como líder decidió actuar. Dice que ofreció sacrificio. Y eso fue el pecado. Ese fue el pecado. La palabra pecado es hacer todo lo que le desagrada a Dios. Aunque para nosotros no sea pecado, pero si a Dios le desagrada, es pecado. Es errar en el blanco, ¿no? Es no dar la talla de lo que Dios espera de nosotros. Y acá Saúl claramente desobedece a Samuel, porque Samuel le dice, espérame, pero se tarda. Y Saúl dice, no hay tiempo que perder. Estoy perdiendo gente, hay que actuar. Segundo, Saúl era un rey y no sacerdote, y solamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. ¿Okay? A él no le pertenecía este privilegio y deber de ofrecer sacrificios, así que estaba pecando contra Dios. Saúl no tenía ese derecho. La historia muestra lo peligroso que es cuando se combinan las autoridades cívicas y religiosas. Y Dios no permite que los reyes de Israel fueran sacerdotes, ni que los sacerdotes se comportaran como reyes. Que esos oficios estaban muy claramente delineados bajo cuál era la función del rey y cuál era la función del sacerdote. Y el rey no se le permitía actuar como sacerdote. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, tenemos el caso del rey Usías, que también intentó realizar una labor de sacerdote y Dios lo castigó con lepra.
También intentó quemar incienso, Usías, y Dios lo castigó con lepra. Así que por miedo, por pánico, por no saber qué hacer, Saúl hizo algo que es pecaminoso. Versículo 10 al 12 nos habla que Samuel llega y Saúl intenta explicar o excusar lo que hizo, excusar su pecado, excusar su desobediencia, porque el pecado es desobediencia a Dios. Dice así, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, justo, ¿no? Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, como que estabas tú tarde, y que los filisteos estaban reunidos en Mixma, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí sacrificio. Esa fue la excusa del rey Saúl. Decidir ofrecer sacrificio en vez de confiar en Dios, esperar una hora más o un par de horas más. ¿Qué diferencia hubieran sido las cosas para él y su reinado? Pero lamentablemente tomó la mala decisión. Y en este diálogo que hay entre Samuel y Saúl, conocemos un poquito más de la persona de Saúl. Porque dice que Saúl salió a recibirle, ¿no? Él había sobretraspasado sus límites. Y en el hebreo literalmente dice que Saúl quería bendecir a Samuel, tal vez como un sacerdote. Él ya se sentía en el puesto de sacerdote, soy rey y sacerdote, estoy ofreciendo sacrificios y acá voy a bendecir a Samuel, porque literalmente Saúl salió a recibirle para saludarle o para bendecirle, ¿ok? El rey al sacerdote, como que se cambian los puestos. Al querer bendecir a Samuel, Saúl estaba diciendo que era un líder espiritual, que él mismo se había puesto en este cargo, ¿ok? Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Había hecho algo malo, olía el sacrificio en el aire, y Samuel entonces comienza a buscar excusas, porque no tenía razones válidas, excusas. Y todo lo que Saúl necesitaba hacer era confesar y arrepentirse. Pequé, me apresuré, me dejé llevar por el miedo. Perdóname, Señor. En vez de confesar, miren lo que responde Saúl. Y este es el clásico ejemplo de crear excusas, ¿no? Dar excusas y desconfiar en Dios. Porque tras cada palabra que dice Saúl, empeora su pecado con excusas. Como que la embarra. Es mejor que se hubiera quedado callado. Dice, primero, vi que el pueblo se me desertaba. En otras palabras, Saúl está diciendo, tuve que hacer algo para impresionar al pueblo y recuperar el apoyo. Estoy perdiendo a la gente. Si Saúl hubiera obedecido y hubiera confiado en Dios, no hubiera necesitado al pueblo. ¿No es Dios suficiente para librarnos de nuestros enemigos? ¿No es Dios suficiente para darnos la victoria? ¿O necesitamos gente con nosotros? Quizás también en este papel de sacerdote que tomó Saúl, muchos israelitas lo empezaron a admirar. Ah, tenemos un rey y un sacerdote. Es un hombre de acción, un hombre que soluciona las cosas. Eso como que lo pone un poquito en un pedestal más alto a Saúl, ¿no? Pero Dios no estaba con él. Si Saúl se hubiera preocupado más por agradar a Dios que a la gente, otro gallo cantaría, como se diría. El problema con Saúl es que él se preocupó en impresionar a la gente y no en obedecer o agradar a Dios. Entonces nosotros nos podemos preguntar si estamos haciendo obras de servicio a otros. ¿Se trata de agradar a Dios? Yo sirvo a mi hermana
porque quiero glorificar y agradar a Dios y que la gente dé gracias y honre a Dios, o se trata de ayudar para ganarme la gente a mí? ¿Cuál es nuestra intención en lo que hacemos? La intención de Saúl es ganar gente para su bando. No solamente como sacerdote, pero ahora tomando la posición ilícita, no solamente como rey, pero tomando la posición ilícita de sacerdote. Entonces, la primera excusa, la gente me dejaba, tuve que hacer algo para regresarlos, recuperarlos. Segundo, tú no venías dentro del plazo señalado. Vea, Samuel, en realidad fue tu culpa. Tú llegaste tarde. Si hubieras venido antes, esto no hubiera sucedido. ¿En serio? ¿El tiempo movió los brazos de Saúl y la actitud de Saúl para ponerse como sacerdote? Si Saúl hubiera obedecido y confiado en Dios, Dios se hubiera encargado de Samuel y del tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto entender y confiar de que el tiempo no es un problema para Dios? Aunque nosotros nos sentamos entre la espada y la pared y hay que tomar una decisión inmediata porque nos ahogamos, lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios y esperar que Él nos libere. Pero muchas veces nosotros queremos liberarnos a nosotros mismos y terminamos haciendo las cosas peores. Con frecuencia entonces, como Saúl, culpamos a otros por nuestros pecados. Tú llegaste tarde. ¿Dónde estabas? No me apoyaste. Cuando te llamé no me respondiste. Entonces yo tuve que actuar. Excusas y culpa. Y es así como entró el pecado al mundo, ¿no? Adán culpando la mujer que me diste. Entonces, ¿qué hacemos cuando fallamos a Dios? Nos vemos a nosotros mismos y asumimos nuestra responsabilidad, que es lo que debemos de hacer, o empezamos a ver alrededor, a ver a quién le tiramos el dedo y la culpa. Eso no es bíblico, es lo que no quiere Dios que hagamos. Dios quiere que asumamos, sí, metí la pata, pequé, y nos arrepintamos. Pero el echar culpa no es algo que debemos de hacer. Dice entonces la tercera excusa de Saúl: ahora descenderán los filisteos, esta es la realidad, contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Dios. Entonces, como el sacrificio es una manera de implorar el favor de Dios, tuve que hacerlo, ¿no? Realmente necesitaba la ayuda de Dios, así que tuve que hacerlo. Saúl pudo haber implorado el favor de Dios de diferentes maneras. Hubiera orado, no necesita ofrecer sacrificios. Hubiera orado a Dios. Hubiera dicho: Señor, ¿espero o atacamos? Pudo haber clamado a Dios con un corazón humilde, pero en vez de hacer eso, lo único que no debió hacer es ofrecer sacrificios. La cuarta dice: me esforcé. En otras palabras, él está diciendo: tuve que simplemente, me pareció hacer lo correcto. No pude esperar más. Saúl se dejó llevar por sus emociones. Se dejó llevar por sus emociones. No tenía que pecar, aunque sintiera que debía hacerlo. Y acá vemos entonces que toda explicación o excusa que da Saúl deja claro que esto no fue un malentendido. No le dijo a Samuel: hice algo malo. Él sabía que se tomó un atributo que no debió hacerlo. Entonces Samuel le declara el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre su casa. Versículo 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Simple y sencillamente, Samuel está diciendo: tú descartaste a Dios en tu decisión loca de asumir el puesto de sacerdote
y ahora Dios te descartó como rey de Israel. Esta es una frase fuerte. Samuel, al llamar a Saúl locamente, le está diciendo: has actuado con poca inteligencia. En otras palabras, te has comportado estúpidamente. En la Biblia, cuando se menciona loco, eso significa alguien que carece moralidad y espiritualidad. Ese es el loco en la Biblia. No la persona que no tiene sentido de la realidad, sino que no tiene sentido de la moralidad y espiritualidad. ¿Qué? Por eso que ha actuado locamente. Dice que no guardó el mandamiento de Dios. A pesar de que Saúl da excusas, culpa a Samuel por llegar tarde, el resultado final sigue siendo el mismo. No guardaste el mandamiento de Dios que te había ordenado. Dios le ordenó hacer algo y él hizo lo contrario. Eso es lo que lo culpa a Saúl y no las excusas que él da. Así que Dios dice, le quita el reino. Ya no iba a continuar la monarquía en su casa, en su familia. Iba a ser desplazada la familia de Saúl y Dios se lo iba a dar a otra persona conforme a su corazón. Entonces vamos a terminar acá porque en la misericordia de Dios, Saúl seguiría reinando por otros 20 años más. No es que ahí termina su reino, seguiría reinando, seguiría sentándose en el trono como rey, pero nunca iba a ser el mismo. Su carácter y su temperamento iba a cambiar. Y esto es lo que vamos a ver a medida que avanzamos. Él, que sufría de inseguridad, ahora realmente se iba a sentir más inseguro en su reino. ¿Okay? Desobedecer a Dios no es un pecado mínimo ni menor, es pecado. Para Dios no hay pecado pequeño ni grande. Pecar es faltar a la palabra de Dios, a su voluntad. Entonces acá tenemos el juicio de Dios anunciado. ¿Okay? El pecado no se debe excusar, pero se debe confesar. Y eso es lo que vamos a aprender con David más adelante. Nuestra actitud hacia el pecado debe de ser de arrepentimiento y no de culpar a otros. Nuestra actitud hacia el pecado debe ser de arrepentimiento. Yo asumo mi responsabilidad y la reconozco, y no el ver cómo otros contribuyeron a mí a pecar. No hay pecado pequeño. Todo pecado no le agrada a Dios. Dios es el que define lo que es pecado y no nosotros. Yo no puedo decir, bueno, esto es pecado, esto no es pecado porque esto me agrada. No, Dios es el que me dice a mí, esto es pecado y punto. Cuando nos excusamos de nuestros pecados, la tendencia es echar la culpa. Aquellas personas que no aceptan su responsabilidad en alguna falla, fracaso, alguna cosa que salió bien, si no acepta la responsabilidad, la tendencia es mirar a quién hecho culpa. No es que tal persona no hizo esto bien, no es que tal persona llegó tarde, no es que tal persona no puso bien el número o lo que sea. Y por último, el juicio de Dios, el castigo de Dios llega sobre las personas no arrepentidas. Y esto tenemos que temblar, porque estamos hablando de un Dios santo, trascendental y justo. Y no podemos jugar con lo que Él nos ha dado. No podemos tratar las cosas espirituales a la ligera. No puedo usurpar puestos que no me corresponden. Si Dios no me ha dado ese ministerio, ese llamado, no puedo yo usurpar eso porque estaría pecando contra Dios. Eso es lo que hizo Saúl. Usurpó un puesto que no le correspondía para no perder el pueblo y él quedar bien. Para Saúl se trataba de su autoimagen y de su inseguridad interna. Y eso lo llevó a pecar. No podemos caer en lo mismo. Entonces, hoy hemos visto un caso, un ejemplo de cómo se excusa el pecado
viendo y conociendo a Saúl más, el primer rey de Israel. La próxima semana vamos a ver cómo es una persona conforme al corazón de Dios entonces, basado en los versículos que continúan. Versículo 14 en adelante. ¿Cómo es una persona de acuerdo al corazón de Dios? Porque eso es lo que queremos ser nosotros. No queremos ser una persona conforme al corazón de la gente como Saúl. Saúl estaba para la gente. Nosotros queremos ser una persona conforme al corazón de Dios. Queremos estar para Dios sirviendo a la gente. Entonces vamos a parar acá y eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana.